Listo. Aquí vamos a hacer un ejercicio del orden de las palabras. Aquí hay un reguerito, como vimos hace un momentito, como si fuera pues una sopa de letras. Hay palabras puestas en desorden, están ahí puestas sencillamente, no tienen una lógica. Y la idea, para que hagamos este ejercicio por escrito cada uno, es que miremos cómo se arma una frase, ¿cierto? Que entendamos que parece un juego, pero que tiene una lógica. Y que tiene mucho que ver con lo que leímos hace un ratito, digamos, de la voz activa y la voz pasiva. Aquí hay una propuesta sencilla, muy fácil de armar. Vamos a hacer el ejercicio 2, 4, 5, que cada uno le dé el orden lógico correcto a estas cinco frases que están propuestas. Vamos a hacer el ejercicio, nos damos unos minuticos y quien lo termine nos levanta la mano y escuchamos a ver cómo se arma una frase. La hermana Araceli levantó la mano. ¿Hermana? Vamos a ver cómo me va. Veo una mariposa en una flor. Tengo que irme el sábado a Asturias. Cuando llegue, me gustaría conocerte. Voy a buscar setas al bosque. Setas son champiñones. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Alguien tiene una propuesta diferente o comparte esta propuesta? Pues yo tengo lo mismo, pero por ejemplo en la del bosque sí le cambié el orden. Entonces yo le escribí, voy al bosque a buscar setas. Ajá, claro, porque precisamente este ejercicio tiene esa lógica. Es que vean que uno sí puede, en esa sopa de letras que el español le ofrece a uno todos los días, uno puede decir lo mismo de maneras distintas. Solamente que siempre respondiendo a una lógica de cómo se dicen las cosas y de cómo se entienden las cosas. Sí, es correcto. En ese caso, por ejemplo, uno puede jugar también con el orden. Ambos casos son correctos. Vamos al siguiente pantallacito. Vámonos con estas otras 5. Hagamos el ejercicio del que pase.
Hermana Araceli. El salvaje león come tranquilo en la selva. Los niños juegan fútbol en el parque. Juan hace la tarea de español en su cuarto. Andrea toca la guitarra con la banda. Con la banda. Sí. Y Aquiles hace la tarea de inglés en su computadora. Perfecto. ¿Qué notaron ahí? Yo noté algo en particular. ¿Alguien notó algo en las construcciones que hizo la hermana? Y es que está hablando en voz activa. Y es mucho más fácil de entenderla que la voz pasiva. No, vuelvo a decir, no quiere decir que uno sea incorrecta o correcta, pero cuando uno pone énfasis en quién es el que hace las cosas, cae la fuerza sobre el sujeto, es mucho más fácil de entenderlas. ¿Alguien tiene una propuesta diferente? Porque claro, en este caso también hay otras formas de decirlo y siguen aplicando. A lo mejor no son las más correctas, pero sí se entienden. ¿Alguien hizo algún ejercicio diferente en la colocación de las palabras? Bueno, yo hice como las dos primeras, que es come tranquilo el león salvaje en la selva. Ah, claro, miren eso, claro. Pasó algo completamente distinto. Adelante, adelante. En el parque juegan fútbol los niños. Sí, claro, total. Este era el objetivo de este ejercicio. Uno puede, con las mismas palabras, decirlo de una manera distinta. Eso responde un poco también a la subjetividad de cómo uno dice las cosas, a cómo uno está enseñado a decir las cosas, o también a el efecto que uno quiera poner sobre las palabras. Este es el ejercicio. Es un poco, cuando uno está escribiendo, cuando uno está corrigiendo, cuando uno está editando, aquí hay un factor muy importante. Es el orden en que aparecen puestas las palabras. Que uno tiene como editor y como corrector la posibilidad y la misión de cambiarlas de lugar de acuerdo con el efecto que quiera tener. Vamos adelante, Karina, por favor. Bueno, entramos aquí a ese tema de lo cultural. Los sinónimos, como todos sabemos, son palabras que tienen el mismo significado, diferente a los antónimos, que son palabras de significados opuestos. Esto también tiene que ver mucho con la riqueza verbal, ¿cierto? Como uno, a medida que ha pasado el tiempo, se va nutriendo de palabras, y tanto sea un consumidor de textos, de leer, de escribir, de darse cuenta si las cosas se escriben así, se entienden así, o si hay que modificarlas, hay que darle más fuerza. Aquí hay una curiosidad, hay algunas palabras, encontré tres básicas, que son sinónimos, pero que depende del lugar en el que se dice. Digo, sinónimo no, son palabras que se escriben igual, pero que quieren decir cosas diferentes. Es la misma palabra con significados distintos. Cierto, que uno diría, pues saco, eso debería decirse igual en todas partes, ¿cierto? Aplicaría igual en todas partes. No, vamos al caso concreto, por ejemplo, de la palabra saco. En España, la gente dice saco para referirse a una bolsa, algo que sirve, un objeto que sirve para guardar cosas. Esa misma palabra que se aplicaría para cualquier lugar del mundo, en lugares como Ecuador o Colombia, se aplica también, porque aquí, por ejemplo, decimos, no es común decir un saco para un objeto de guardar cosas, pero no sé si lo escucha, que un saco, ¿cierto? Digamos, hay palabras que se vuelven tan universales que uno las escucha y las entiende. Uno ve una película hecha en España y menciona la palabra saco y uno entiende eso, sin embargo, mentalmente tiene otra. En Colombia y en Ecuador, la palabra saco, escrita de la misma manera, fonéticamente y textualmente escrita de la misma manera, es un saco para poner, es una prenda de vestir. La palabra coche, por ejemplo, que se escribe igual en el lenguaje español, en todos los sitios en donde se habla español, en España se refiere a un carro, ¿cierto? Un vehículo que va por una carretera. Pero, por ejemplo, en Perú, un coche es un cerdito. Y en Guatemala, coche es una persona que no es muy limpia, pues no es muy aseada. La palabra taco, que en español se escribe igual en España o en Ecuador o en Colombia, taco, o en México, taco, es en España, es un trozo de madera, un material que encaja pues en un hueco. Pero, por ejemplo, taco también es, en el caso mexicano, un taco que es una tortillita
de maíz que se rellena pues con alimentos. Eso, digamos, es una variación que hay también en el tema de los sinónimos. Vamos adelante, Karen. Bueno, cuando uno está corrigiendo y cuando uno está editando, este es un elemento clave. Yo siempre, no sé si me los dije hace un ratico, soy de los que cuando alguien me dice, por ese tema de la pobreza verbal que la tecnología, como decía ahorita, terminó extendiendo en todos los hispanohablantes, que diría que además en todos los idiomas pues, del mundo, que generó una pobreza verbal impactante. Cuando mucha gente me dice, no, que es que yo quiero utilizar la palabra realizar 20 veces en el mismo texto, yo digo, eso es correcto, pues, porque la palabra realizar, el verbo realizar, es un verbo correcto, que aplica. Solamente que el lenguaje, el idioma español es tan rico que en una misma frase, en un mismo párrafo, no es necesario, no es conveniente, no es lo más adecuado reiterar la misma palabra, el mismo verbo. Existen muchas palabras que dicen lo mismo y que las puedo, como digo, utilizar en la misma frase, en el mismo párrafo y enriquecerlas en el mismo texto. Aquí les traje unos pequeños ejemplos de cómo en una frase puedo utilizar sinónimos que enriquecen el texto. Y que, como les digo, cuando estén editando o estén corrigiendo, sean muy agudos visualmente en detectar este tipo de cosas, porque esto mejora mucho más la manera de escribir. El primer ejemplo, el sabio presentó el escrito. Aquel erudito sabía con quienes estaba tratando. Sabio y erudito son sinónimos. Y inmediatamente, cierto, no habría que repetir la palabra sabio. Si existen otras palabras, ¿por qué no utilizarlas entonces? La expresión en su rostro parecía estremecerse. Poco a poco su cara se llenó de lágrimas. Rostro y cara son sinónimos. La tarta que preparó Julieta estaba riquísima. El pastel siempre le sale bien. Claro, si uno no sabe cuál es el sinónimo de tarta, pues va y busca en el diccionario o, como les digo, la lectura hace que uno encuentre estas palabras. Y que, como les digo, en la misión de editar o corregir, es clave que ustedes ayuden, contribuyan con la limpieza del texto, haciendo que sea rico, que sea más llamativo, al irradiarlo de sinónimos pues, en el texto. Los niños jugaban en el columpio. Los infantes no sabían del peligro que corrían. Niños y infantes son palabras sinónimas. La calma del mar era asombrosa. Aquella quietud parecía ser la antesala de una tempestad. Bueno, hay que decir que no hay que ser pues un poeta, no hay que ser el mayor lírico pues para jugar con las palabras, solamente es un recurso que está ahí para utilizarlo. Durante la visita al museo, los estudiantes adquirieron muchos saberes. De esos conocimientos fueron evaluados en una lección. Saberes y conocimientos son sinónimos. Vamos adelante, Karina. Bueno, ¿alcanzan a ver esto relativamente bien o está muy difuso? Sí, sí se ve. Sí se ve, ok, bueno. Bueno, solamente quería mostrarles una tablita que consulté para que miren, ¿cierto? Que hay muchas posibilidades que prácticamente que uno puede decir que no carece el español de un parecido y un contrario al utilizar las palabras. Esto solamente digamos como un panorama para que vean que existen miles, montones de posibilidades que ofrece el español para que uno escriba bonito, para que se haga entender, para que sea claro, para que los mensajes sean efectivos. Sinónimo de abundante, mucho, el antónimo escaso. Sinónimo de altura, elevación. Antónimo, depresión. Sinónimo de armonía, calma, musicalidad. El antónimo, caos, y uno lo piensa desde la palabra misma y tienen lógica. Vamos adelante, Karina. Miremos de pronto alguno. Vamos a ver qué. Bueno, pues mire, por ejemplo, esta que son ciertas palabras que uno no utiliza mucho. El sinónimo de la palabra insolencia. El sinónimo es descaro. Y el antónimo, cortesía.
Sinónimo de llano es liso y el antónimo es desigual o rugoso. Fíjense, uno le pone lógica a las palabras y las encuentra. A veces no ni siquiera tanto de ir al diccionario, sino de ponerle la práctica, ¿cierto? En la práctica las palabras, cómo funcionan para la vida. Vamos adelante, Karina. Miremos. Sinónimo de miedo, por ejemplo, pánico, sí. Y el antónimo, valentía. Es solamente ponerle lógica a las palabras para encontrar la riqueza de la que puedo hacer uso cuando estoy escribiendo o cómo puedo ayudarle a un texto para que sea limpio y sea mejor al expresar las cosas. Vamos adelante, Karina. Bueno, muy bien. Como cierto, la materia que nos toca es que tenemos un propósito, tenemos una necesidad que queremos mejorar, queremos no solamente solucionar, sino mejorar y que sea mucho más efectivo. Pues me dio la tarea de consultar un poco este tema de los informes. El informe, vamos adelante, Karina. El informe es, primero, entendamos de que es una comunicación por escrito. Bueno, digamos que desde otros ángulos, desde el mundo de vista periodístico, pues no puede ser que exista también el informe periodístico, que el informe periodístico puede ser audiovisual, en fin. Pero digamos que en la base de una institución, de una organización, generalmente el informe es un texto, una comunicación escrita, que debe encerrar ciertas características. El informe presenta hechos presentes o pasados, no importa, presenta hechos presentes o pasados, que deben ser comprobados o pueden ser comprobados. Es decir, algo que se hizo, puedo demostrarlo y lo plasmo en un texto por escrito. Datos comprobados, presentar ciertos unos hechos, abstenerse de emitir impresiones personales, es decir, que debe ser objetivo, debe responder, como les digo, a hechos que se puedan confrontar y comprobar. Que debe presentar unas conclusiones o unas recomendaciones a partir de esos hechos que se presentan. Esta concepción del informe me llamó mucho la atención, se la voy a leer literalmente, que dice que el informe es una respuesta a una pregunta o una pregunta a otras personas en busca de información. Un informe también es eso. Es cierto, hay una necesidad de saber qué sucedió allí, cómo se avanzó en ese proceso. El informe lo que le va a ayudar a sus lectores es a entender que ese hecho o que puede generarles preguntas a través de las recomendaciones, a través de las conclusiones, para hacer evidente ese hecho. La idea entonces con el informe es que la gente conozca, que la gente se entere de los avances, de los progresos, de los proyectos. Y vuelvo y hago énfasis ahí, teniendo en cuenta de que no se trata de visiones personales, ¿cierto? No son impresiones ni son opiniones, es la documentación de hechos reales. Vamos adelante, Karina. Ventajas que se proponen del informe con respecto a otro tipo de documentos que uno vaya a elaborar. Uno, es una manera, no es la única, es una manera de mostrar el trabajo, ¿cierto? De dar cuenta de un trabajo que se hace. Va a servir en adelante como parte del archivo de la organización, de la institución. Como informe puede entrar a ser parte del archivo, no es un documento pasajero, no es un documento para mirar y doblar y arrojar, sino que termina siendo parte de la memoria de la organización. Como presenta conclusiones y da recomendaciones,
Es un recurso útil para tomar decisiones en la organización, en este caso obviamente en la fundación. Como presenta hechos que son comprobables, presenta datos, el tema de los datos y de las cifras es muy importante tenerlo en cuenta en el informe. Da la oportunidad de que se convierta en un recurso para el estudio más adelante, para que otras personas estudien lo que sucedió en ese momento, o para, si estamos en la tónica de tomar decisiones, para que se estudien esas decisiones, al tener un documento que se puede compartir y que se puede consultar en abierto conjuntamente. Permite que sea leído por muchas personas. Y que finalmente, otra de las ventajas es que van a contribuir a fortalecer y a mejorar la organización, a generar cierto un prestigio y una importancia, más calidad en la proyección de la institución. Vamos adelante, cariño. Bueno, esto digamos que a rasgos generales, a grandes rasgos, uno puede decir que hay tres tipos de informes y uno se va a dar cuenta de esto en el orden de las palabras, en el uso de la voz activa, en el uso de los sinónimos y de los antónimos. Uno puede darse cuenta cuando utiliza todos esos recursos de qué tipo de informe está hablando. El informe expositivo, pues es un informe que sencillamente narra, que presenta ideas, que presenta situaciones. Que es analítico. No necesariamente puede ser interpretativo. Principalmente, digamos, es panorámico. Es panorámico. El informe interpretativo sí puede tener, digamos, presenta también hechos y conceptos, pero en algún momento podría tener adjetivos, podría tener uso de sinónimos, antónimos, interpreta, ¿cierto? Hace una lectura de una realidad, es una lectura de unos hechos. Lo que hay que tener cuidado es que, ¿cierto? No esas impresiones, esas interpretaciones de quien presenta el informe necesariamente tienen que ser compartidas con quien la lee. Y en el demostrativo se reconoce porque plantea una tesis, ¿cierto? Hay una teoría, una hipótesis central que yo debo llevar a convencer de que es real, aplica también. Miren que son tres informes muy distintos. Uno es presentar ideas, otro es hacer lecturas de hechos y otro es demostrar una idea principal, una teoría. Digamos que en general los informes se resumen en eso. Vamos adelante, Karina. Bueno, aquí hay cosas del informe propiamente, del recurso del informe, que tienen mucho que ver con todo lo anterior que vimos. Uno, fundamental, viene mucho de la actitud como escritores, como lectores, como investigadores, como profesionales, es de hacer un esfuerzo de atención fuerte, de tener agudeza visual, de tener agudeza de los sentidos para la elaboración de ese informe, ¿cierto? Va a requerir detalles. Volvemos e insistimos en que, ¿cierto? Tiene que ser impersonal, no puede ser a título personal. Y vuelvo y digo que no necesariamente las ideas, por ejemplo, en el caso del interpretativo, tienen que ser compartidas por los otros. Como está soportado en hechos, en datos, no pueden ser personal, ¿cierto? Es impersonal en la presentación de las situaciones. El informe también se reconoce porque es muy directo, porque es claro, no da vueltas, no da vueltas. Y ahí una de las características es eso, es que es directo y es sobrio. No necesariamente aburrido, ¿cierto? Sobrio no quiere decir aburrido. Con un buen uso de las palabras, con un buen uso del recurso de la voz activa y la voz pasiva, uno puede hacer un interesante informe. No hay informes, obviamente, pues que son tan científicos, tan técnicos, pues son aburridos, pero nosotros que somos del mundo de las áreas sociales, de las ciencias sociales, podemos agregarle ese toquecito interesante, agradable al informe. Siempre reitero, hay que partir del principio de la objetividad cuando se escribe el informe. No son imaginaciones ni ficciones.
Tiene que ser muy fiel al sentido de los hechos. Lo que les dije hace un momentico, cuando estén elaborando un informe, soportense en datos, en cifras, en porcentajes. Es un informe que carezca de ese tipo de recursos, baja en su peso. No es que no sea válido, no es que no sirva, pero no es tan importante como algo que te muestre cifras, realidades a través de cifras que puedan llevar a sacarte conclusiones o a tomar decisiones. Y cuando el informe es muy largo, lo recomendable es que lo hagan por capítulos, que va a ser mucho más fácil entenderlo. Hay otra, Karina, hay otra diapositiva adelante. Sí. Bueno, a este digamos que son en general algunas recomendaciones. En total, yo pues voy a compartirles esta presentación para que ustedes tengan estos tips finales que le permiten a uno, ¿cierto? Ya con todos los recursos que vimos durante el transcurso del taller, recursos de la escritura general que aplican para todas las personas que escribimos, que aplican como recursos para tener en cuenta para todas las personas que editamos o corregimos, que sabemos que debemos tener en cuenta el orden de las palabras, la voz activa, el uso de sinónimos, los principios éticos al enriquecer un texto, al hacer modificaciones, cambiar el orden de los párrafos, cómo enumero mentalmente los párrafos para darle sentido. Bueno, sí, claro, la idea es que tengan este material. Quería yo cerrar ya con esto, que es, digamos, muy básico, uno de los tips para que lo tengan, que por si fuera pues, un pequeño material de bolsillo, y es básico, lo pueden encontrar en cualquier lugar, y va a ser muy útil cuando quieran identificar cosas que faltan o que les sobran a un informe cuando lo escriban. De esta manera cierro el taller. Espero que les sea de mucha utilidad estos contenidos. Estoy siempre a disposición de ustedes cuando quieran que avancemos en otras cosas. Creería que hay cosas de los talleres anteriores, de este mismo taller, que podemos desarrollar más adelante y entrar a profundidad y ver ejemplos y cambiarlos sobre el mismo taller, de ver qué otras cosas